Yo creo que lo primero que debe caracterizar a un joven comunista es el honor que siente por ser joven comunista. El régimen de excepción laboral que combate la CENTE en la nueva reforma educativa. José Leonardo González de León, 29 de mayo de 2019. Así como quedó la nueva reforma educativa, ahora en el régimen de López Obrador la podrán estar festinando los neoliberales, sus lacayos dominantes en los partidos políticos del Mal Pacto por México y esquiroles pusilánimes del charrismo sindical enquistado en el CENTE, pero no quienes se han creído en una cuarta transformación, mucho menos maestros democráticos que aglutinados en la CENTE, desde el 2013 cursan una ruta jurídica que acompaña a la política y pedagógica. El régimen de excepción laboral se configura de manera tácita al vincular condiciones laborales como la admisión, promoción y el reconocimiento, que son elementos propios del artículo 123 constitucional y que con la reforma educativa promovida en el sexenio pasado fueron trasladados junto a la permanencia en el empleo al artículo 3 de nuestra ley suprema. Se trata de un caso excepcional, puesto que tanto a los trabajadores de la salud, los que construyen las carreteras del país, los que gobiernan, quienes elaboran las leyes, los que se encargan de la seguridad y ningún otro trabajador en el país encuentran definidas sus condiciones laborales en otros de los 135 artículos distintos al 123 de la Constitución Política. Hecho inédito que surgió con la mal llamada reforma educativa y cuya condición se conserva con lo recientemente aprobado en el presente sexenio, que nuevamente determina que el derecho laboral que tienen los trabajadores de la educación excepcionalmente serán normados por un artículo ajeno y por leyes secundarias privativas. Las consecuencias representan falta de certeza jurídica. Lo que debe ser educativo se convierte en elemento jurídico para conocer la relación laboral de los maestros. Los derechos laborales, que también son derechos humanos, son conculcados en razón de que las garantías ya existentes en el apartado B del 123 constitucional, que corresponde al caso, como lo es la plaza base con su nombramiento definitivo, más el derecho a la inamovilidad, que se obtienen cumpliendo 6 meses un día en el cargo, además del derecho escalafonario que reconoce los años de antigüedad en el servicio, serán desplazados por lo indefinido que está por venir en las leyes secundarias en materia educativa. La intromisión de asuntos laborales al tercero constitucional tiene una intencionalidad implícita que no se ha confesado aún. Esta necedad solo se explica si el propósito es que los trabajadores de la educación no gocen de sus derechos plenos. En consecuencia, se avisora el efecto de precarización de la labor docente. El derecho escalafonario que se otorga en la fracción bis del apartado B del 123 perderá efectos, ya que el régimen de excepción laboral en el tercero establece que los ascensos, el incremento de horas, el cambio de categoría será en igual de condiciones, es decir, sin consideración de la antigüedad. Como la admisión, promoción y reconocimiento se mantiene en el contenido de artículo educativo, como fue la exigencia de los partidos políticos que conformaron el Pacto por México, se entiende que las condiciones a los que obtengan una plaza docente, los maestros frente a grupo que asciendan a directores y casos consecutivos podrán estar condicionados a períodos de inducción, prueba, revalidación, contratados con códigos de interinos limitados, sin posibilidades de basificación, perdiendo de facto el nombramiento definitivo, derecho a la inamovilidad, derecho escalafonario, entre otros adquiridos y sustentados en lo que el resto de los trabajadores al servicio del Estado gozan plenamente. Esto es el régimen de excepción laboral, una evidente inconstitucionalidad que por consigna puede ser resuelta en contra de los trabajadores. Este esquema laboral precarizará aún más la labor docente con la alteración de los derechos laborales de los trabajadores de la educación, que serán restringidos a diferencia de cualquier otro sector laboral. Es decir, maestros de cualquier nivel educativo que aspiren a ocupar cargos directivos estarán expuestos a que sus condiciones laborales sean determinadas por leyes secundarias como la Ley General del Servicio Profesional Docente y no por las que sustenta el 123 apartado B. Será el caso también que aquellos maestros que se rigen mediante el esquema hora semana mes, corren el riesgo de ver truncadas sus aspiraciones de superación y de estabilidad laboral, ya que para aspirar a mejoras salariales por incremento de horas tendrán que optar por el constante desplazamiento de una escuela a otra o quedarse establecido un centro de trabajo sin posibilidades de incremento de horas.
En el ámbito político ha quedado demostrado durante el proceso legislativo, que los neoliberales con rabia están dispuestos a todo con tal de continuar el proyecto privatizador de la educación pública en México, y tal como quedó aprobada la nueva reforma al artículo 3 es inmensamente más probable que la permanencia vuelva a estar condicionada a que la admisión, promoción y reconocimiento sean reconocidos como derechos laborales. Todo será cuestión de correlación de fuerza de los partidos políticos o la sucesión presidencial en su momento. No es descabellado pensar que el país pase con el tiempo de las manos de Obrador a las de Mancera, como ocurrió en la Ciudad de México. Ante el temor fundado del régimen de excepción laboral, la CENTE debe asumir su compromiso histórico en defensa de los derechos laborales del magisterio. Hoy más que nunca debe mantener su independencia ideológica, política y económica. En tiempos de la 4T, no debe institucionalizarse, no dejarse llevar al tobogán de la debacle, no perder el rumbo, evitar el golpe mortal que la aniquilará para cuando más se le necesite, para cuando la esperanza electoral ya no sea tal.